Mi nombre es Alfonso Moya Marín, de la empresa Moyama Agrícola, y vengo a presentar el sistema de gestión eficiente del riego en el olivar. He puesto en el olivar, pero serviría para cualquier cultivo. Hay que empezar diciendo que el uso eficaz y sostenible del agua de riego es uno de los grandes retos de la agricultura profesional, dado su elevado coste. Y en esta guerra en la que llevamos varios años desde Moyama Agrícola intentando optimizar el agua para los cultivos. Y en ese camino de cómo optimizar el riego en los cultivos tenemos que hacernos dos preguntas siempre muy claras y cumplir con una estrategia óptima de riego. En la búsqueda de esa estrategia óptima tenemos que responder a dos preguntas claras, que es cuándo regar y cuánto regar. En el momento que sepamos claramente cuándo regar y cuánto regar, estaremos cumpliendo con una estrategia óptima de riego y, por tanto, optimizando el riego en los cultivos. Lo que ocurre es que hasta ahora, en la respuesta a estas dos preguntas, supone una aproximación empírica complicada debido a la variabilidad de zonas, suelos, años y cultivos. En fin, son una serie de fórmulas complicadas. Hasta ahora el método más avanzado y más estandarizado para el cálculo del riego, el cálculo de los volúmenes de agua a aportar, es la metodología del balance de agua. En este caso, y teniendo el suelo como si fuera un almacén, tenemos la parte aérea, el suelo y subsuelo, y tenemos claras cuáles son las entradas y salidas a mi suelo, a mi depósito. Las entradas son la lluvia y el riego, lógicamente. Las salidas son la transpiración por la planta y la evaporación por el suelo, que es a lo que se le denomina evapotranspiración. Y aquí, en este caso, habría que hacer hincapié o incidir en que la transpiración, el hecho de que la planta transpire por los estomas a nivel de hoja, gracias a la función clorofílica, hace que se produzca un gradiente, un diferencial de presión en el canal de la savia, y esta fuerza hacia afuera de la transpiración es la que hace que las raíces puedan absorber el agua. Y a continuación, las pérdidas de agua que tenemos en la escorrentía o la percolación. La escorrentía es cuando ya el suelo está saturado de agua, ya no admite más y hay escorrentía, y la percolación es cuando hay un exceso de riego, todo lo que estamos percolando al subsuelo. Y en este caso hay que tener en cuenta que cuando percolamos o regamos en exceso, hay una pérdida de sales, que son las que generalmente o bien lavamos el suelo o bien incorporamos al acuífero, incorporamos al riego mediante la fertirrigación. Cuando estamos regando en exceso estamos percolando todas estas sales y, por tanto, contaminando los acuíferos. Así que, después de explicar lo de la transpiración, debemos tener claro que el agua productiva o útil de riego es la que transpira la planta, siempre y cuando no existan otros factores limitantes, por ejemplo, la salinidad. Entonces, esto está muy bien, las entradas, las salidas, pero ¿cómo podemos calcular todo esto? Y esto es un poco en números lo que se considera el balance de agua. Utilizar el suelo como un depósito de agua, y aquí tenemos los conceptos que siempre se han estudiado. La saturación, cuando el suelo está saturado, capacidad de campo o punto de marchitez permanente. La capacidad de campo es, pasado unos días de la saturación, es cuando el suelo no admite más agua, y punto de marchitez permanente, el nivel de agua en el suelo bajo el cual ya la planta no podría vivir, moriría. Por tanto, la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es el agua disponible que hay en un suelo. El déficit de agua en el suelo es desde capacidad de campo hasta donde esté el nivel de agua en el suelo, y el nivel de agotamiento permisible es el límite que nosotros debemos de poner a nivel teórico, bajo el cual no debe de vivir nuestro cultivo. Por tanto, es el objetivo de riego. Y el déficit permisible es la diferencia entre capacidad de campo y el nivel de agotamiento permisible. ¿Cómo podemos conocer estos números? Pues cada concepto, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, depende de cada suelo, son fijos, y en función de la textura tenemos una capacidad de campo o un punto de marchitez diferente. El nivel de agotamiento permisible depende del cultivo y del objetivo que yo quiera marcarme,
y el déficit permisible es, por tanto, fijo. Déficit de agua en el suelo siempre depende de los riegos, las lluvias, la evapotranspiración, etcétera, que son variables. El riego neto, por tanto, es la evapotranspiración, o sea, lo que pierde nuestro sistema, lo que evapora el suelo y lo que transpira la planta, menos la lluvia efectiva, lo que vamos aportando. ¿Cómo se hacía el cálculo de la evapotranspiración del cultivo? Que es la fórmula a la que al final tenemos que llegar para saber el agua que tenemos que aportar. Pues el método FAO, la evapotranspiración, es igual a la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo. La ETO o evapotranspiración de referencia es la famosa ecuación de Penman-Monti con una serie de variables climáticas y afinaremos más a medida que más variables seamos capaces de rellenar. Y luego el coeficiente de cultivo, bueno, para la ETO existen también las estaciones agrometeorológicas, como esto, que lo saqué yo de la Consejería de Agricultura y Pesca, y seleccioné una determinada estación. Esto es para en Córdoba, pues nos da el acumulado de la ETO durante todo el año, con lo cual la evapotranspiración de referencia es una cosa fácilmente aplicable. El coeficiente de cultivo varía en función de la frecuencia de riego, la frecuencia de lluvia, el riego, grado de cobertura del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro plan de manejo de riego, nuestro plan óptimo es el definir una estrategia de riego que responda a nuestros objetivos productivos, lo que estábamos hablando antes. Antes hay que definir el sistema para todo el cálculo este, o sea, qué clima tengo, la evapotranspiración de referencia, qué precipitación efectiva cuento, textura del suelo, piedras, capacidad de campo, perfil de suelo, agua disponible. Luego, en función del cultivo, marco de plantación, profundidad de raíces, coeficiente de cultivo. O sea, una serie de datos que van marcando el camino. Es un plan genérico que va marcando el camino. Lo que pasa que no deja de ser eso, muchas fórmulas y al final un cálculo empírico, ¿no? Para la programación de riego, según el método de balance de agua, como ya digo, es una aproximación empírica complicada que seremos capaces de afinar mucho, pero no deja de ser eso. Entonces, nosotros nos preguntábamos, a este cálculo llegábamos y nos preguntábamos si asumimos esas indicaciones generales, o sea, si asumimos ese cálculo hídrico para aportar los riegos. En este caso, estoy aportando el agua necesaria, pues me descargué esto del sistema de asesoramiento al regante. Esto fue un ejemplo de recomendación en riego bruto expresado en litros por árbol para cítricos en La Rinconada en el año 2012. Aquí nos dice que la dosis para la ETO y la precipitación es de La Rinconada, el cultivo sin cubierta vegetal, cultivo por Castel, para un suelo franco, arcillo, arenoso, o sea, los tres tipos de suelo. En este caso, que a los cálculos que ya digo se llegaba fácilmente, pues nos dice que en el mes de junio, para un diámetro medio de copa en los cítricos que yo tengo allí de 3 metros y un marco de 4 por 6, necesito 72 litros por árbol y día. A estos cálculos es a los que llegábamos claramente cualquiera que haya hecho toda esta fórmula. Pero claro, aquí nos encontrábamos que yo ahora digo, vale, tengo que aportar 72 litros por árbol y día, pero ahora yo tengo en mi finca, tengo dos parcelas. Tengo una con 2 goteros pinchados por árbol de 8 litros, con lo cual a la hora estoy aportando 16 litros, y una parcela B en la que es posterior, el sistema de riego lleva goteros RAM incorporados de 1,2 litros hora y al tener 8 goteros estoy aportando 9,6 litros hora. Por lo tanto, para aportar los 72 litros por árbol y día que me está aportando el cálculo hídrico, en una de las parcelas siendo iguales de marco de plantación de todo, en una lo aporto en 4,5 horas y en otra necesito 7,5 horas. O sea, son para la misma agua aquí, son 3 horas más de riego y de luz y de abono si estoy fertirrigando en ese caso. Entonces nosotros aquí nos surgía siempre esa gran pregunta, es decir,
Aquí el riego que yo estoy dando de 4,5 horas, ¿estoy realmente aprovechando los 72 litros que me marca el programa como que está evapotranspirando el cultivo? ¿O por el contrario, necesito 3 horas más de riego para que ese riego sea mucho más efectivo y pueda aprovechar ese agua? Y después de esto y de conocer la medida del contenido de humedad en el suelo, es a lo que llegamos a la conclusión de que el conocimiento en tiempo real del balance de agua en el suelo supone una optimización del agua de riego y paralelamente de los fertilizantes y de la energía, como ya digo. O sea, en este caso vamos a saber en tiempo real y a ciencia cierta lo que está pasando ahí debajo de la goma de riego. ¿Cómo elegir un sistema de monitorización de la humedad del suelo? Yo en otras ponencias he explicado los métodos de medida del contenido de humedad en el suelo desde que empezaron para llegar a la conclusión del método que utilizamos nosotros. Lo que pasa que sería ya alargarnos mucho. En este caso, el sistema de monitorización hay que responder a 3 niveles básicos. A nivel de sonda o de sistema de medida, a nivel de sistema y a nivel de servicio. A nivel de sonda, esta es la sonda que utilizamos nosotros, la sonda de Decagon, fabricación americana, precisa, representativa, robusta, versátil y asequible, y se adapta perfectamente a mis condiciones, ya que con esta sonda hay otro sensor un poquito más pequeño que esta tiene 10 centímetros, hay otra que es 5 centímetros para el tema de sustrato, invernadero, etcétera, pero esta se adapta a cualquier tipo de suelo y a cualquier tipo de cultivo. Da igual controlar la humedad en riego en olivar que en maíz o en alfalfa, ¿vale? A nivel de sistema, pues que todo el sistema que engloba a esta medida pues sea robusto, bajo coste y mantenimiento y fácil de manipular y reproducible. En este caso es un data logger que recoge los datos aportados por las sondas vía cable, como lo tenemos expuesto ahí en el stand, y vía GPRS transportamos los datos a Internet. Y luego un servicio. Esto es esencial. Hay muchas fincas que tienen métodos de medida del contenido de humedad, como tensiómetros, como, en fin, otra serie de sensores, y están muertos de risa en el campo. Es necesario que todo este sistema y todas estas medidas tengan un respaldo técnico detrás para poder solucionar todos esos conflictos que se crean, ¿no? Para el uso de la sonda o el sistema Ecosystem, el que empleamos nosotros, en primer lugar se hace una evaluación de la finca y se marcan los objetivos, determinamos las unidades de manejo, se produce la instalación del equipo de monitorización de la humedad del suelo, que generalmente se elige una zona significativa de la finca para hacer la instalación. Esto es un croquis un poco de cómo queda. Aquí las medidas no son fijas. Aquí tenemos 15, 30 y 45, pero esto varía en función del tipo de cultivo que tengamos arriba y del tipo de suelo. En fin, hay suelos que tienen una profundidad útil de 60 centímetros y empiezan las primeras raíces absorbentes en 10 centímetros, pues nosotros en 10 centímetros marcamos ahí la primera sonda. Y imaginemos que el centro del bulbo húmedo nos lo marca a 25, pues en 25 pondríamos nosotros la sonda intermedia o máxima absorción. Y luego ponemos siempre otra sonda en profundidad, que generalmente coincide con perfiles más complicados de suelo, donde ya no hay vida, donde no hay absorción radicular, y toda el agua que esté notando de más esta sonda es agua que estamos percolando, o sea, agua que al final no estamos aprovechando por nuestro cultivo. Se determinan los valores de capacidad de campo y punto de marchité, que ya digo varían en función del tipo de suelo. Hacemos la evaluación periódica de la humedad del suelo y al final damos ese asesoramiento, esa gestión para optimizar el riego o gestionar eficientemente el mismo. Y aquí decir, bueno, que hay empresas especializadas como somos nosotros en dar precisamente este asesoramiento o esta gestión eficiente del riego. Y ahora aquí, a grosso modo y haciendo un poco revista de los pasos que hay que seguir para la monitorización de la humedad del suelo o cómo lo hacemos nosotros en este caso, tenemos una primera fase que es la instalación. El punto de control lo instalamos nosotros mismos, asegurando así el buen funcionamiento de los equipos y la fiabilidad de las lecturas.
y para dicha instalación se efectúa una cata en el terreno, hacemos un agujero en el terreno, ya ese propio agujero nos va a dar nos aporta muchos datos del propio suelo que tenemos, de dónde aparecen las primeras raíces, si hay mucha piedra, si hay menos, si tenemos algún perfil complicado, y en base a eso y al cultivo y a la estrategia que nosotros queremos de riego, se colocan las sondas. En este caso, vamos a ver ahora unas pocas de imágenes. Esto abriendo el agujero. Esto es una finca en Hornachuelos, creo recordar, donde ya aquí aparecen las primeras raíces absorbentes. Aquí en profundidad, a unos 10, 20, 30, 40 y tantos centímetros, aparece un perfil petrocálcico complicado, con mucha caliza. Aquí hay una muestra del suelo blanco que ahí no hay vida, no hay raíces, y un poco la estrategia de marcar una sonda a nivel superficial en las primeras raíces, otro a nivel medio, que es donde se mueve el bulbo, y otro en profundidad. Y así es como quedaría terminado el data logger, con un protector para los cables y el coarrugado, y esto que es un caudalímetro, que es otro de los instrumentos que nos gusta colocar, porque no solo tenemos los datos que nos ofrecen las sondas de humedad, etcétera, sino que además con este aparatito sabemos cuándo se inicia el riego, cuándo se termina, cuántas horas de riego se han aportado, etcétera. Este es otro ejemplo, que es un sistema de riego por goteo enterrado, en olivar también. Aquí vemos que en profundidad esto es una zona caliza y en la zona de estepa vemos los tipos de piedra. Aquí tenemos un poquito más de profundidad y sobre 60 centímetros o así. Y aquí se decidió, porque hay muchas veces que con el riego la mancha de humedad aparece arriba en superficie, se decidió poner una sonda en las primeras raíces absorbentes por encima del riego enterrado, otro a nivel medio, que aquí se identifica casi perfectamente el bulbo húmedo, y otro en profundidad ya prácticamente con el suelo calizo. Aquí tenemos otro ejemplo del sistema ya terminado, el data logger con pilas. Nos llevamos energía solar, con 5 pilas aguanta perfectamente una campaña entera, y vía GPRS que descargamos los datos. Esto es otro tipo de finca con suelo muy arcilloso, la zona de Huelva. Ahí vemos cómo se aprecia perfectamente todo el sistema radicular, la profundidad del sistema radicular y de raíces absorbentes. En este caso vemos la superficial, la media y la profunda. Esto es un suelo igualmente arcilloso, muy complicado, en la zona de Huelva. Aquí vemos igualmente todo el sistema radicular, igual que aquí, y cómo quedaría la instalación. Ahí se ve peor. Y esto es un ejemplo de la versatilidad que tiene uno con esta sonda. Esto he querido hacer un croquis de una plantación de maíz, cómo van sembradas o dispuestas las plantas en una calle y en otra. Van generalmente a unos 15 centímetros una planta de otra, y separados 75 centímetros entre las líneas de las plantas. Y las gomas de riego van situadas una calle sí y una no. Con lo cual, para nosotros lo más importante es que precisamente desde este gotero a lo más desfavorable son las plantitas que se nos quedan. En este caso, a 40 centímetros tenemos un perfil perfectamente identificado de 40 centímetros con raíz. Aquí decidimos dónde íbamos a insertar las sondas para el manejo de agua. En este caso vemos que debajo del gotero tenemos 2 sondas, superficial y media a un lado, profunda en otro, y en el solape de un gotero y otro para ver la humedad. Y así es como quedaría terminado la instalación. Después de la instalación ya vamos viendo todos los datos y pasamos a la descarga de datos, que puede ser manual. Este es el mismo data logger, lo que pasa que cuando no hay cobertura GPRS, la descarga es manual, hay que ir al data logger y hacer la descarga con un portátil. Y si hay cobertura GPRS, hacemos la descarga vía GPRS por internet. Después de tener todos los datos, pasamos al diagnóstico.
Nosotros manejamos un programa en el cual los datos que nos están dando las sondas son datos de humedad, tanto por ciento de agua por tanto por ciento de suelo, y esos datos de humedad los transformamos a través de este programita en agua disponible para la planta, introduciéndole al programa una serie de parámetros, como son, por ejemplo, capacidad de campo, punto de marchitez, textura del suelo, etcétera. Una vez que tenemos el tanto por ciento de agua disponible para la planta, ese dato, nosotros marcamos nuestra estrategia de riego. En todas las gráficas nosotros vamos a tener siempre varios colores. Aquí en este caso la sonda verde es la que está a 15 centímetros, la roja está a 30 y la azul está a 45. O sea, la azul es el nivel más profundo de humedad. Aparte de los colores de las sondas que tenemos instaladas en el terreno, nuestra estrategia en este caso es que no baje la humedad, o sea, el tanto por ciento de agua disponible para la planta no nos baje del 50%. Esta estrategia la marcamos en función del cultivo. O sea, para nosotros no es lo mismo que tengamos una plantación de olivar de un año que está creciendo que una plantación de maíz en pleno lanzando la bandera o en pleno cuaje, donde bajar el agua disponible para la planta por debajo del 50, por debajo del 40, supone que ese cultivo sufra estrés. Otro dato importante que se ve aquí es que los riegos, estas barritas que aparecen aquí, nos las da el caudalímetro que tenemos instalado. Y aquí lo que vemos es que cuando se produce el riego, que es lo que marca la barrita esta, generalmente todas las tres sondas marcan ese ascenso en la gráfica que supone ese incremento de humedad. Llega a lo máximo de humedad, empieza a descender, que este es el consumo de agua por la planta, y llega plano, que esto generalmente coincide con la noche. Por la noche los cultivos no toman humedad ninguna. La humedad la toman, como he explicado antes, gracias a la transpiración que hace con la fotosíntesis. Entonces, de día toman agua, por la noche no toman agua ningún cultivo. Esto es un mecanismo, una estrategia buena si sabemos y conocemos qué suelo tenemos. Entonces, con un suelo arcilloso que nos guarde la humedad, sí que podemos utilizar un riego de noche, porque el agua lo vamos a tener a disposición del cultivo por la mañana. Si el suelo es arenoso, regar de noche en las primeras horas estamos tirando el agua tontamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es control de pérdidas de agua por percolación. Este es el ejemplo que os estaba explicando antes. Aquí se estaban aportando 5 horas de riego todos los días de la semana y vemos que la sonda profunda está por encima del 100% de agua disponible para la planta. O sea, estábamos tirando agua. Aquí se pasó, esto suele pasar, se pasó a 4 horas de riego al día y ya vemos cómo todo se ha quedado sin pila, creo. Ha quedado sin pila el cacharrito. Esto siempre me pasa a mí normalmente. Lo voy a hacer a ver si... Bueno, pues aquí, como iba diciendo, pasamos de 5 horas de riego al día a 4 horas de riego. La humedad se ve cómo baja considerablemente con respecto a los riegos anteriores, pero aún así siempre lo mantenemos dentro de nuestra franja óptima, con lo cual, nada más que con esto estamos viendo que ya estamos ahorrando 1 hora de agua y de riego y de electricidad todos los días. En este caso es un sistema de detección precoz del estrés hídrico. Vemos cómo esto fue en Lleida, un sistema de riego por goteo, cómo después de dar una serie de riegos empieza a bajar la humedad considerablemente hasta un punto preocupante. En este caso parecido, detección precoz del estrés hídrico, control de riego de recarga. Esto fue igual, aquí se estaban dando riegos de 2 horas, hubo una rotura en la bomba y estuvo 3, 4, 5... Tuvo 6 días sin regar y vemos cómo
Aquí, que la gráfica está menos ampliada, no se aprecia tanto, pero si pudiéramos ampliar aquí a una franja de estos 2 días, vemos cómo hay, cuando no se riega se ve el exceso se ve cómo suben las gráficas, pero cuando no se riega se ve perfectamente la diferencia entre el día y la noche que os explicaba antes. Por la noche no hay consumo, al día siguiente la humedad desciende por consumo de agua por la planta, llega por la noche y se queda plana, al día siguiente consume plano, hasta que llega un momento en que empieza a haber estrés hídrico ahí. Ahí dimos un riego de recarga de 4 horas y con el riego de recarga ya vimos que estábamos drenando en profundidad, que estábamos percolando, y seguimos con riego de 2 horas. Esto hay suelos, lo del riego de recarga quiere decir que hay suelos muy afables para esto, que después de 5 días sin regar, con un riego de 4 horas, ya habíamos recuperado los niveles de humedad y los teníamos en la franja óptima. Sin embargo, hay suelos que son más arcillosos y más complicados de que se seque, que cuando llevas 4 o 5 días sin regar y has llegado a este nivel de humedad, te cuesta luego otra semana o 10 días para conseguir recuperar esos niveles de humedad a la franja óptima. Aquí, bueno, decir que hicimos una instalación y en este caso dimos cuenta que con 6 horas de riego, aquí el riego se daba de 12 horas, con 6 horas de riego ya estábamos percolando en todos los niveles, salvo en el profundo, o sea, salvo en el solape, que es la línea amarilla, que es el solape de los bulbos. Ahí teníamos una humedad perfectamente en el 60%, sin embargo, en los otros 3 niveles estábamos tirando agua a las 6 horas de riego, con lo cual podemos variar el riego y hacerlo óptimo. Aquí pasaba igual, toda otra zona donde a las 4 horas de riego ya estábamos percolando y estábamos tirando agua. Y después del diagnóstico está el mantenimiento, y nosotros, como he comentado antes, desde Moyama Agrícola, no solo hacemos la instalación y el asesoramiento del riego, sino que hacemos todo el mantenimiento de estos equipos, si hay alguna rotura, si hay alguna sonda que va mal, etcétera, etcétera. Estos resultados contrastados es que hace unos años hicimos un convenio de colaboración con la Fundación de la Caja Rural y con Asaja Córdoba. Se eligieron varias fincas significativas agronómicas y geográficamente de la provincia de Córdoba, y fue un estudio de 2 años vigilando y controlando humedad, coste de riego, etcétera. En este caso se eligió una finca de Alcolea, que había un cultivo de olivar de picual a 8x5 de 40 años. La zona de estudio eran 40 hectáreas. El resultado en el 2013 fue que hubo un ahorro del 37% en agua y energía eléctrica, y el 2014 el dueño, convencido de la eficacia del método, ya extrapoló esas recomendaciones al resto de la finca. O sea, ya no controló, ya no dijo en este sector he aportado 4, en este he aportado 8, ya directamente aplicó las mismas recomendaciones a todas las fincas. Igual pasó similar en Fuente Palmera. En este caso es arbequino a 8x6 de 16 años. Hubo unos resultados contrastados de un ahorro del 45% en agua y energía eléctrica. Y efectivamente igual, este señor no solo extrapoló las recomendaciones al resto de las fincas, sino que además tenía otros cultivos que nosotros ya no nos hacíamos responsables, pero tenía cítricos también, decidió extrapolar los resultados a los cítricos también. 27 y 45. Por tanto, el agua, que ya sabemos que es un bien escaso y caro, porque ya el riego no solo supone aportar agua, sino que además supone un coste eléctrico importante y un coste de fertilizantes, aparte de la contaminación que hemos dicho que se produce al subsuelo por exceso de riego. La metodología que existe actualmente para calcular los riegos, ya hemos dicho que es orientativa. Se trata de aproximaciones empíricas complicadas debido a la enorme cantidad de variables que hay. La medida del contenido de humedad en el suelo es la estrategia óptima para conseguir la eficiencia del riego, que en la mayoría de las veces se lleva de la mano
con el cálculo de la ETC. El cálculo de la ETC no podemos olvidarlo tampoco. El servicio Ecosystem, por tanto, que ofrecemos nosotros es una solución integral y acreditada, ya que dar recomendaciones de riego en tiempo real supone regar el tiempo necesario en el momento adecuado. O sea, las dos preguntas que nos hacíamos al principio, el cuándo regar y el cuánto regar, lo cual supone una optimización del agua, de los fertilizantes y de la energía, no solo por el ahorro económico, sino que además tenemos el respeto al medio ambiente por esa disminución de contaminación a acuíferos. Así que yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Y nada, si quieren que le demos más documentación o resolvamos cualquier duda que tengáis, tenéis nuestra página web y nuestro contacto por si en cualquier momento quieren consultar algo. Muchísimas gracias.